Hay un polvo que cuesta menos de 20 pesos y puede destruir una colonia entera de hormigas en solo 24 horas. Pero cada año millones de personas siguen pagando miles para resolver exactamente el mismo problema. No porque no exista una solución, sino porque nadie quiere que la conozcas. Está en el estante de casi cualquier tienda en Estados Unidos, sin restricciones, sin permisos, sin necesidad de un profesional. Un producto simple, barato y sistemáticamente ignorado. Durante generaciones fue una de las soluciones más efectivas contra una de las plagas más persistentes del planeta. Y eso es lo que hace esta historia incómoda. Porque si algo tan accesible puede eliminar una colonia completa desde dentro, entonces la verdadera pregunta no es cómo funciona, sino por qué dejó de ser conocimiento común. Durante décadas millones de hogares lo usaron sin complicaciones. No requería equipos ni contratos. Solo una mezcla sencilla aplicada correctamente, y el problema desaparecía en pocos días. Sin visitas, sin pagos recurrentes, sin dependencia. Las abuelas lo sabían. Una cucharada, un poco de azúcar, unos minutos. Y luego, silencio. Las hormigas desaparecían. Sin costos elevados, sin repetir el proceso constantemente. Funcionaba. Y ese fue el problema. Porque en algún momento el control de plagas dejó de ser una solución puntual y se convirtió en un modelo de ingresos recurrentes. Un sistema donde el objetivo no es eliminar el problema, sino gestionarlo. Y en ese modelo, una sustancia que resuelve todo en 24 a 48 horas no encaja. No genera visitas, no genera contratos, no genera ingresos sostenidos. Así el conocimiento no fue eliminado. Fue silenciado. Nuevos productos ocuparon su lugar. Nuevas marcas, nuevas fórmulas, nuevas promesas. El problema dejó de parecer simple. Y cuando algo deja de parecer simple, se vuelve dependiente de especialistas. Hoy la mayoría cree que eliminar hormigas requiere intervención profesional. Pero lo que estás a punto de ver cambia completamente esa idea. Porque esta no es solo la historia de un producto olvidado. Es la historia de una solución que funcionaba demasiado bien. Y para entender cómo comenzó todo, tenemos que retroceder más de un siglo a uno de los entornos más extremos del planeta. Ahora volvamos a 1881, al Valle de la Muerte, California. Uno de los entornos más hostiles del planeta donde las temperaturas superan los 54 grados Celsius y la supervivencia es un desafío constante. Allí vive Aaron Winters junto a su esposa Rosie, en un refugio rudimentario tallado en la roca cerca de Furnace Creek, una estructura improvisada que apenas los protege del calor y la aridez extrema. Su vida es precaria. El agua es escasa, el terreno es implacable y cada recurso requiere esfuerzo. Pero una noche, un prospector errante llamado Henry Spiller llega desde el desierto con una historia. Habla de un mineral blanco extraño que están extrayendo en lagos secos en Nevada. Describe cristales suaves como algodón, esparcidos sobre superficies salinas. Winters escucha y reconoce algo. Porque ya había visto esos mismos cristales cerca de su propio campamento en los pantanos secos de la zona. Esa misma noche, toma una muestra del polvo blanco, la coloca en una bandeja metálica y aplica calor. La sustancia responde con un resplandor verde intenso. Una señal clara en química a la presencia de boro. Lo que Winters había encontrado era bórax, un mineral natural utilizado durante siglos en Asia y el Medio Oriente para fabricar vidrio, cerámica y productos de limpieza. Pero en ese momento era prácticamente desconocido en la industria estadounidense. La noticia llega rápidamente a William Tell Coleman, un empresario de San Francisco. En pocos meses adquiere los derechos del yacimiento y establece la Harmony Borax Works, la primera operación comercial exitosa de bórax en el Valle de la Muerte. Lo que comenzó como un hallazgo casual, se convierte en una oportunidad industrial. Pero había un problema crítico. Extraer el mineral era solo el inicio. Transportarlo era el verdadero desafío. La refinería estaba a 266 kilómetros de la estación de tren más cercana, atravesando un desierto sin ruta, sin agua y sin infraestructura. Y lo que Coleman diseñó para resolverlo cambiaría la historia.
Para resolver el transporte, Coleman tuvo que crear una solución donde no existía ninguna. Mandó construir vagones gigantes capaces de cargar hasta 10 toneladas de bórax refinado. Pero el verdadero reto no era el diseño, era moverlos a través de uno de los terrenos más extremos del continente. Así nació el legendario equipo de 20 mulas. En realidad, cada convoy estaba compuesto por 18 mulas y 2 caballos seleccionados por su resistencia. Su tarea era arrastrar 2 vagones cargados junto con un tanque de agua de más de 4.500 litros a lo largo de 266 kilómetros de desierto. El peso total superaba las 36 toneladas. Bajo temperaturas superiores a 50 grados Celsius avanzaban apenas 27 kilómetros por día. No había caminos definidos ni margen de error. Cada trayecto requería precisión absoluta en agua, descanso y ritmo. El viaje completo, ida y vuelta hasta la estación de Mojave, tomaba alrededor de 20 días. Y aún así, el sistema funcionó con una eficiencia extraordinaria. Durante 6 años continuos desde 1883 hasta 1889, no se perdió ni un solo animal, ni se dañó un solo vagón. Más de 9 millones de kilos de bórax fueron transportados fuera del Valle de la Muerte. Lo que empezó como una necesidad logística, se convirtió en un símbolo nacional. El equipo de 20 mulas representaba resistencia, precisión y disciplina. Pero también marcó el inicio de algo más grande, la entrada del bórax en la vida cotidiana. A finales del siglo XIX, el bórax ya estaba presente en millones de hogares. Se utilizaba en detergentes, pastas dentales, productos de limpieza, esmaltes, cerámicos y cuidado personal. Era versátil, económico y ampliamente disponible. La marca asociada a este sistema se volvió una de las más reconocidas del país. Apareció en la Exposición Mundial de St. Louis en 1904 y en la inauguración del puente Golden Gate en 1937. El bórax no solo sobrevivió al desierto, se convirtió en un producto esencial. Pero entre todos sus usos, había uno que no se destacaba en anuncios ni ferias. Un uso silencioso transmitido dentro del hogar. Y que pronto cambiaría la forma en que las personas enfrentaban una de las plagas más persistentes del mundo. En las cocinas, lejos de la industria y la publicidad, el bórax encontró uno de sus usos más efectivos. No a través de manuales ni estudios, sino mediante experiencia directa. Las abuelas mezclaban una cucharada de bórax con una cucharada de azúcar, colocaban la mezcla en los caminos de hormigas. Y esperaban. El resultado no era inmediato ni visible. No había señales dramáticas. Solo una disminución constante hasta que la colonia desaparecía por completo. En pocos días, una infestación activa se desvanecía sin intervención externa ni costos elevados. Este conocimiento se transmitía como una práctica doméstica más. No era técnico ni complejo. Era parte de la rutina del hogar. Y durante décadas funcionó en millones de casas con resultados consistentes. Mientras tanto, la ciencia comenzaba a documentar lo que ya se sabía en la práctica. En 1948, los compuestos de ácido bórico fueron registrados como pesticidas por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, basándose en evidencia de su eficacia y estabilidad. En 1971, un estudio formal describió el uso del bórax como cebo para controlar hormigas en hogares. Confirmó que una mezcla adecuada podía eliminar colonias completas sin necesidad de aplicar el producto directamente en el nido. En 1987, nuevas investigaciones demostraron su eficacia contra hormigas faraón, una de las especies más difíciles de controlar. Incluso en condiciones de laboratorio, el mecanismo seguía siendo consistente. Para 1993, el registro federal incluía 189 pesticidas basados en bórax. Y con el tiempo esa cifra superó los 500 productos, todos construidos sobre el mismo principio simple que ya existía en las cocinas. Y aún así, a pesar de la validación científica y la disponibilidad masiva, su uso más simple comenzó a desaparecer del conocimiento común. No porque dejara de funcionar, sino porque algo más empezó a ocupar su lugar. Y lo que vino después no simplificó el problema. Lo volvió más complejo. Aquí es donde la historia se vuelve científica.
porque el poder del bórax no está en su fuerza inmediata, sino en su mecanismo. Cuando una hormiga obrera consume la mezcla, no muere al instante. Y esa lentitud es precisamente lo que lo hace efectivo. El bórax actúa en el sistema digestivo, alterando el metabolismo y provocando una deshidratación progresiva entre 24 y 48 horas. Durante ese tiempo la hormiga sigue activa, sigue moviéndose, y más importante aún, sigue cumpliendo su función dentro de la colonia. Esa función es compartir alimento. Las hormigas no comen solo para sí mismas. Regresan al nido y distribuyen lo que recolectan mediante un proceso llamado trofalaxia, un intercambio directo de alimento que conecta a toda la colonia. Este sistema es la base de su organización. Las obreras alimentan a otras obreras, a las larvas y finalmente a la reina. En una colonia de entre 10.000 y 500.000 individuos, este proceso ocurre de forma constante como una red biológica perfectamente coordinada. Y ahí está la clave. El bórax no mata en la superficie. Se infiltra en esa red. Cada hormiga que consume el sebo se convierte en un punto de transmisión. Cada intercambio amplifica el efecto. Lo que comienza como una pequeña dosis termina alcanzando todo el sistema. A diferencia de los aerosoles que solo eliminan a las hormigas visibles, el bórax ataca la estructura completa. No interrumpe desde fuera, desmantela desde dentro. Además, el proceso se acelera por el propio comportamiento de las hormigas. Cuando encuentran alimento, dejan rastros de feromonas que atraen a más obreras. Esto crea un efecto en cadena. Más hormigas llegan, más sebo se transporta, más individuos se ven afectados. El punto crítico ocurre cuando la reina consume el alimento contaminado. Su capacidad de reproducción falla. La producción de huevos se detiene. Y sin nuevas generaciones la colonia entra en colapso. Las obreras restantes pierden coordinación, se dispersan y el sistema deja de funcionar. No es una reducción temporal, es una desintegración completa. Todo el proceso depende de una sola cosa: permitir que las hormigas hagan lo que siempre han hecho. Comer, compartir y llevar el problema directo al corazón de su propia colonia. Este problema no es aislado, es masivo. Las hormigas son, por estadísticas reales, la plaga número 1 en los hogares de Estados Unidos. Una encuesta de la National Pest Management Association confirmó que el 100% de los profesionales del sector trató infestaciones de hormigas en un mismo año. Es un problema constante, no ocasional. Entre las especies más comunes, las hormigas carpinteras representan el 66% de los casos, seguidas por las hormigas domésticas olorosas con 62%, y las hormigas de pavimento con 59%. Aunque varían en comportamiento, todas comparten el mismo sistema de búsqueda y distribución de alimento. Y eso es lo que importa. No importa la especie. Todas dependen de obreras que recolectan alimento y lo distribuyen dentro de la colonia mediante el mismo mecanismo biológico. A nivel doméstico, aproximadamente, el 50% de los hogares estadounidenses enfrenta infestaciones de hormigas cada año. La mitad del país. Más que cualquier otra plaga. A escala global, el número es aún más impactante. Se estima que existen 20 cuadrillones de hormigas en el planeta. Una cifra que supera ampliamente la población humana. Una sola colonia puede contener entre 10.000 y 500.000 individuos, todos conectados en una red que el bórax puede explotar. Esto significa que una pequeña intervención puede afectar a miles de hormigas desde un solo punto. Además, el problema está creciendo. Más de la mitad de los profesionales reportan un aumento anual en infestaciones, impulsado por factores como el clima y la urbanización. Más del 80% de los propietarios, incluyendo millennials, generación X y baby boomers, consideran a las hormigas su principal preocupación en plagas. Esto no es una coincidencia, es un patrón global. Y como todo problema masivo, se convierte en una oportunidad. Ahora volvemos a lo esencial. A pesar de toda la complejidad creada alrededor del problema, la solución sigue siendo simple. No necesitas equipo profesional ni experiencia avanzada. Solo necesitas hacerlo correctamente. Primero consigue bórax. Está disponible en supermercados, ferreterías o farmacias.
Una caja cuesta alrededor de 80 pesos y puede durar años. Es estable, fácil de almacenar y accesible. Luego prepara la mezcla. La proporción es clave: una parte de bórax por 3 partes de azúcar blanca. Esta relación ha sido utilizada durante décadas. Demasiado bórax hará que las hormigas eviten el cebo. Muy poco reducirá la efectividad. La proporción 3:1 equilibra atracción y toxicidad. Añade aproximadamente un cuarto de taza de agua tibia y mezcla hasta obtener un líquido similar a un jarabe. Esto facilita que las hormigas lo consuman y transporten. Para aplicarlo, usa algodón, papel o tapas plásticas. Empápalos y colócalos en los caminos de hormigas, grietas debajo de muebles o puntos de entrada. Si no responden al azúcar, prueba con proteína. Mezcla una cucharadita de bórax con 2 cucharadas de crema de cacahuate y colócalo de la misma forma. Ahora la regla más importante: no mates a las hormigas que ves. No las aplastes ni las rocíes. Ellas son el sistema de transporte. Si las eliminas, el cebo no llegará a la colonia. Al principio verás más hormigas. No es un error, es el proceso funcionando. Están reclutando a otras. En 24 horas la actividad disminuye. En 48 horas la colonia entra en colapso. La reina deja de reproducirse y el sistema se desintegra. Repite el proceso unos días después para asegurar resultados completos. Eso es todo. Sin equipos, sin contratos, sin repetición constante. Antes de cerrar hay un punto clave. El bórax es efectivo y accesible, pero sigue siendo una sustancia activa, y como cualquier pesticida requiere uso responsable. Está clasificado como de baja toxicidad para humanos y mascotas bajo condiciones normales. La Agencia de Protección Ambiental lo considera seguro para uso doméstico. Sin embargo, no es completamente inocuo si se ingiere en grandes cantidades. Por eso es importante tomar precauciones. Coloca el cebo fuera del alcance de niños y animales. Usa recipientes cerrados o zonas protegidas. Y siempre lava tus manos después de manipular la mezcla. Aún así, comparado con muchos pesticidas sintéticos utilizados en servicios profesionales, el bórax tiene un perfil de riesgo significativamente menor. Pero esta historia no trata solo de seguridad. Trata de conocimiento. Este método no desapareció porque fallara. No fue reemplazado por algo mejor. Fue olvidado. Ocultado bajo complejidad, marketing y modelos de negocio que dependen de la repetición. Cada año millones repiten el mismo ciclo. Pagan, controlan temporalmente y el problema vuelve. Mientras tanto, la solución siempre estuvo disponible. Las hormigas no cambiaron. El bórax no cambió. Lo único que cambió fue quién se beneficia de que no lo sepas. Hoy ese conocimiento vuelve a ti. No como algo nuevo, sino como algo que nunca debió olvidarse.